Bienvenidos, ¿cómo están? Les cuento que estamos comenzando hoy con un nuevo ciclo de charlas acerca en esta oportunidad de introducción a la Kabbalah. En muchos de mis videos recibí comentarios de ustedes acerca de qué es la Kabbalah, qué quiere decir, se escribe con C, se escribe con K, qué quiere decir esto, quién puede estudiarlo. Y les cuento que hoy tengo un especialista en esta temática tan apasionante para el pueblo de Israel. Y también les quiero contar que el estudio de Kabbalah, de acuerdo a las fuentes judías, es algo que requiere una preparación y un nivel muy especial. Realmente no es algo accesible a todo el mundo, más que este tipo de charlas, así como de divulgación que vamos a estar dando con mi compañera del día de hoy, que enseguida se las voy a presentar. Pero de acuerdo a la tradición judía, una persona puede estudiar Kabbalah cuando ya tiene teóricamente 40 años. Esto habla de un nivel de madurez espiritual, un nivel de formación y de solidez emocional también. Por el otro lado, que tenga una familia que lo respalde, de alguna manera que no sea una persona que viva solo, aislado, sino que sepa lo que es convivir con otras personas, que sepa lo que es la transmisión de los valores, lo que sepa lidiar con diferentes emociones, con niños en la casa, lidiar con un esposo, una esposa, una pareja. Requiere tener un nivel de estudios determinado. Seguramente vamos a estar también conversando entonces con nuestra especialista invitada el día de hoy, también acerca de estas características y por qué la necesidad de nuestros jajamim, de nuestros sabios, de establecer este piso de alguna manera de quién puede entrar en el mar de la Kabbalah. Les cuento que hoy la quiero dar la bienvenida a Dalia Siman, que fue compañera mía en la maestría de estudios judaicos en la Universidad Hebraica de México, y estoy muy orgullosa de que esté acá. Ella es de la Ciudad de México, está casada desde hace 25 años con Jaime Shore, tiene una hija, Ariane, que tiene 20 años, y un hijo, Alan, que tiene 16. Tiene una licenciatura en comunicación, una maestría en creación literaria, una maestría en estudios judaicos, que es la que les digo que estudió conmigo, y una maestría también en Kabbalah. Es maestra de Naam y Shakti, Naam Yoga, no sé si lo estoy pronunciando bien. Está perfecto. Perfecto, ok, gracias a Dios. Trabaja dando clases de Kabbalah en la comunidad Betel de México, en la Universidad Hebraica, en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es la encargada de la mikve, la balanit de la mikve, en la comunidad Betel de México, y ha sido parte del coro Shirati en la comunidad por 12 años. Ha publicado 3 novelas de género novela corta, es colaboradora de la revista de la comunidad Betel y de la comunidad Ashkenazí de México. Ha grabado 7 CDs para meditación con mantras en hebreo. Les quiero dar entonces la bienvenida a Dalia. Bienvenida, Dalia. Gracias, Denise. Un gusto poder compartir este espacio contigo. Qué bueno que estés acá. Y les cuento a todos que vamos a estar grabando un ciclo de 4 charlas, que tal vez puedan llegar a ser 5, vamos a ver. Pero en principio hoy vamos a estar haciendo la primera, que es acerca de definir un poco qué es la Kabbalah. ¿Ok? Así que hoy nos vamos a dedicar a esto. Contanos un poco, Dalia, de qué se trata la clase que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, vamos a ver diferentes definiciones de lo que es la Kabbalah. Es importante para contextualizar, es importante para conectarnos con el lenguaje de la Kabbalah, ir haciendo un marco de lo que va a ser cada una de estas siguientes charlas. Entonces, plantear que hay diferentes maneras de allegarse a la idea de lo que representa la Kabbalah, ir con eso abriendo también la mente para recibir y como hace un momentito, antes de que empezaras ya al aire, me decías y lo importante de abrir como una posibilidad para que aquel que tenga interés, que tenga esta curiosidad y sepa que obviamente es parte de un proceso de responsabilidad de entrar en este lenguaje de la Kabbalah, tenga un punto de partida. Entonces creo que es importante empezar siempre por definir algo, porque es la manera de que nos podamos conectar con ello. Entonces, quisiera empezar con la primera definición, que es la siguiente. La Kabbalah es un sistema de tradición mística judía que busca revelar los secretos de la existencia. Entonces, cuando estamos empezando a tratar de definir la Kabbalah y empezamos a encontrar palabras, hay que tratar de adentrarnos a cada una de ellas. Por ejemplo, la idea de que hablemos de mística.
Entonces hay muchas preguntas siempre. ¿Qué significa el misticismo? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de misticismo? No es fácil definir, habrá muchas formas de hacerlo, pero bueno, vamos a poner un poquito de algunas ideas ahí que nos van a servir. El místico, por principio, es el buscador de la experiencia divina. El que está buscando sentir, experimentar una conexión con Dios. Está buscando a través de cómo relacionarse consigo mismo, con su entorno y claramente con el creador. Entonces, de esa manera es una de las formas que podemos definir a la mística. Y la mística como tal, en este sentido del que va buscando, tiene mucho que ver también con la idea de transformar, con la idea de cambiar. Quiere decir que cuando uno está buscando, quiere dejar de estar en un lugar para estar en un lugar mejor. Entonces, normalmente eso nos lleva a una búsqueda. Y el otro día estaba escuchando algo interesante. Me pareció que la idea de que el que busca lo que está queriendo llegar es al encuentro de, ¿sí? Que no es solamente el estar buscando algo, sino llegar a la idea de que esa búsqueda tiene una finalidad y tiene un sentido. Entonces también el que está buscando el sentido de su existencia, está buscando qué es lo que está haciendo aquí, cómo se relaciona con este universo del que forma parte, y eso es justamente lo que va desarrollando la mística judía. Entonces, Dalia, no estamos hablando de alguien que solamente se queda fascinado de alguna manera en este proceso activo del estar buscando, sino alguien que realmente tiene en mente que en algún momento sí se va a producir este encuentro con el objeto buscado o con quien está buscando, ¿no? Claro, porque además, para sumar, en la propia búsqueda también ya se vuelve un encuentro. Quiere decir que cuando hay conciencia en ello y cuando realmente estás ahí plenamente construyendo ese camino, entonces eso mismo se va conformando con el encuentro. O sea, tú vas teniendo la experiencia en el momento, pero tiene que ver con realmente estar activo en tu proceso, que también es importante, lo veremos en algún momento, porque la Kabbalah tiene que ver con una elección de vivir de cierta manera, ¿no? de adentrarse en esta forma de pensamiento, en esta tradición y realmente hacerlo una forma de vida, que eso lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero un poquito pensar que importante en ese sentido. Entonces, el que está buscando ese encuentro, hay una acción que viene acompañando este proceso. Importante saber que claramente lo definimos como la mística judía porque está de lleno dentro de la tradición. Es importante saber que para poder estudiar misticismo judío, para poder estudiar Kabbalah, hay que estudiar Torah. ¿Sí? Hay que adentrarse a la sabiduría de la tradición judía. No es algo que está separado, es algo que está inmerso, y por eso esta primera definición abre ese marco, porque es importante saberlo. Y otro punto más de esta definición, revelar los secretos de la existencia. Tenemos esa pregunta, y es quizás la gran pregunta, que es ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? ¿Y cómo nos relacionamos con la creación? Y por supuesto, obviamente, con el origen de todo, que es ese Dios, ese uno. Entonces, estamos en esa relación a través de un lenguaje particular que tiene que ver con esta idea de la búsqueda, que está inmerso en el judaísmo y que además está tratando de responder en esa búsqueda a estas grandes preguntas que tenemos como seres humanos y, claro, como judíos, obvio. Dalia, en este sentido, lo que estás planteando tiene que ver como en el sentido de la humanidad, cuál es la finalidad de la humanidad en este mundo. No a diferencia, por ejemplo, de la logoterapia de Viktor Frankl, que tiene que ver con el sentido, la búsqueda del sentido, pero de la propia existencia. ¿No es cierto? Es que empieza en lo propio, pero nos lleva a lo universal. Esa es la idea de lo que los cabalistas plantearon. Hay una idea de una cosmovisión que incluye al ser humano, pero también para poder llegar a refinar ese sentido, tenemos que trabajar en lo particular. Entonces, no puedes perder tu sentido, porque por eso vas a construir, y por eso tiene que ver con lo que decías antes de los 40 años y de tener cierta madurez mental, espiritual, tener un entorno, un contexto que te contiene, porque finalmente eso te lleva al primer paso. Pero para el cabalista tenemos que todavía dar un paso más, tenemos que llegar a esa conciencia mucho más amplia de esa alma universal, y entonces eso nos lleva a un proceso de mucho trabajo de autoconocimiento, un trabajo de un proceso interno muy profundo,
y eso es parte mucha búsqueda de esa búsqueda. Sí, sí. Pero siento que a diferencia de, digamos, lo que siento con lo que estás diciendo es que tiene que ver con un proceso muy activo. A diferencia, digamos, me suena que a diferencia de otras líneas de pensamiento que también se intentan conectar con la totalidad, con la divinidad, o como lo llamen diferentes tradiciones, que son como más contemplativos, acá estamos hablando de que la persona realmente se vuelve un agente sumamente activo, tanto en el autoconocimiento, en las respuestas acerca de los porqués de su propia vida, como para salir a un segundo momento, en función de lo que me estás diciendo, de la búsqueda de los porqués y el sentido de la humanidad en general. Es un camino de conocimiento que es otra de las definiciones y por lo tanto no tiene que ser activo en el proceso. No es nada más llega y se acabó. No, no. Llega el concepto y tienes que elaborarlo y tienes que integrarlo y eso te hace ser partícipe en el proceso y te vuelve responsable y claro que te hace total y absolutamente activo. Entonces es importante para tomar esta definición, conocer es conectar. Tienes que estar ahí y tienes que ser parte. Por eso también es importante saber que esto es una construcción y que es una elección entrar al lenguaje de la Kabbalah y comprometerse con ello, porque sí implica un trabajo y lo digo que tiene que ser, suena a lo mejor duro, pero en realidad tiene que acabar siendo en algún momento un gozo este proceso, o sea que realmente uno tiene que ir disfrutando el tener la pregunta, el a lo mejor encontrar 1000 respuestas que pudieran responderla y tratar de ver qué de todo eso puede lograr que yo pueda sentirme mejor y pueda encontrar una conexión mayor con el creador. Entonces es un proceso total y absolutamente activo dentro de todo lo que tiene que ver con el estudio, con el conocimiento, con la búsqueda en sí misma, ¿no? Yendo un poquito más para seguir definiendo, la Kabbalah también se puede definir, esta es una de tantas definiciones, como la lectura esotérica de la Torá. Y aquí ya entramos de lleno a este importante centro, eje central, la Torá como el fundamento, como lo que sostiene todo el desarrollo del lenguaje de la Kabbalah. Podemos tener muchos conceptos que se van expandiendo, que se van definiendo conforme uno va avanzando en el estudio, pero es muy importante saber que el eje central vuelve a ser, como en todo el judaísmo, la Torá, y hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Ahora, cuando hablamos de la lectura esotérica, es interesante, es otra de esas palabras que habría que tratar de definir. Lo esotérico es lo oculto, ¿sí? Es lo que se llama lo secreto. Entonces aquí entramos un poquito en todo el modelo de la hermenéutica del Pardés, que es importante traerlo a colación porque nos sirve también en el estudio de la Kabbalah. Se utiliza ese modelo. Tenemos que leer en lo literal, pero también después tenemos que encontrarnos con la posibilidad de adentrarnos a la metáfora y después poder interpretar para poder de ahí llegar al último nivel del Pardés, que es lo secreto, que es lo que está más oculto, que es lo que se va a revelar. Entonces, cuando estás estudiando Kabbalah, vas a entrar a este proceso de lo literal del texto para, en la medida en la que te comprometes, en la medida que te vuelves activo en ese proceso, vas relacionándote con el texto para que el texto te hable, para que puedas justamente ahí hacer ese vínculo, ahí te puedas encontrar y ahí obviamente hagas una conexión con lo divino. Ahí es donde está justamente el momento en el que el misticismo se vuelve esta experiencia, porque tú te vuelves activo en tu proceso. Y se necesita acercarse a la Torá y acercarse obviamente con ese honor y muy importante, también por eso aquí cuando hablas de las situaciones o los momentos cuando se dice que es mejor que una persona se acerque a la Kabbalah, también con la guía de un maestro. Entonces, ese es un elemento también importante. ¿Cómo se produce? Porque para lo que estás diciendo suena en algún punto bastante solitario. Entonces, ¿en qué momento entra la dimensión comunitaria, si es que entra dentro de todo este proceso de búsqueda? Hay las dos, pero para la Kabbalah, a diferencia de otros misticismos, de otros tipos de filosofías, que hay una necesidad de aislarse nada más y ahí tener la experiencia, la Kabbalah pasa por las dos fases. Hay una parte que sucede en tu proceso de soledad,
que cuando estás tú en un momento de introspección, de reflexión interna, pero para que realmente se cierre el círculo, tiene que haber un intercambio, tiene que haber un otro con el que tú puedes compartir eso que estás revelando, eso que estás aprendiendo en tu proceso personal. Entonces es muy importante, como parte del dar y recibir, ¿no? Cerrar ese circuito. Sí tiene que haber momentos de este aislamiento, y los hay, y si vamos y estudiamos a muchos de los grandes cabalistas, vamos a ver que realmente había momentos de aislamiento en su vida, pero después buscaban el conectarse con el otro, porque eso es lo que finalmente asentaba todo el proceso. Cuando lo compartes, entonces ahí es donde se convierte realmente ya en una experiencia vivida, y le da fuerza porque lo compartes con ese otro. Entonces sí es importante, y entenderlo, que hay que pasar por las dos partes del proceso también. Okay. Otra forma de definir la Kabbalah, como una experiencia de lo trascendente. Cuando tú estudias Kabbalah, algo va a cambiar, porque cambia tu perspectiva. A final de cuentas, eso es lo que cambia. Cambia la visión. Podríamos decir, obviamente dicho desde este lenguaje, se amplía la visión. La forma de estudiar Kabbalah, dicen los kabalistas, tiene que llevarnos a una visión circular. Tenemos que entender que hay una postura lineal, pero realmente la corrección, la forma en la que vamos a refinarnos, es abriéndonos a esa conciencia circular. Quiere decir que un mismo concepto, una misma idea, mientras más la vamos estudiando, la vamos viendo desde más puntos de vista, y eso es lo que nos amplía, y eso es lo que nos hace justamente tener más posibilidad de conexión, ¿sí? Porque cuando solamente ves un solo punto, ¿sí?, tienes un límite. Siempre va a haber un límite, pero para la Kabbalah lo que estamos haciendo es extender esos límites. Complejizar la mirada. Complejizarla, pero para ganar el aprendizaje, ¿sí? Claro. Para crecer espiritualmente, para poder realmente llegar a esa idea de lo universal, ¿sí? Entender eso de lo universal que nos une. Y claro, desde la particularidad, y por eso obviamente es una tradición que está enraizada, ¿sí?, dentro del judaísmo, que tiene su lenguaje por eso también particular, pero que nos debe de llevar a una conciencia mucho más amplia. Y esa es otra de las definiciones. Les voy a pedir a la gente que está mirando en este momento que nos deje algún comentario, por favor, acerca de si han tenido, tienen actualmente, o si les gustaría seguir aprendiendo acerca de esta temática, como para poder también tener idea acerca de dónde están los que están mirando este video, por favor. Entonces, también la idea es poder justamente generar esta comunidad de intercambio, de poder seguir aprendiendo. Seguí contándonos, Dalia, por favor. Otra definición, que es una que se encuentra recurrentemente, que tiene que ver con la palabra Kabbalah. Kabbalah quiere decir recibir, viene, ¿no?, del lekabel. Entonces, se puede definir justamente como un sistema de recepción para que podamos entender con mayor claridad la creación, y claramente a nosotros como parte de esa creación. Entonces, entender que cuando nosotros estamos entrando en el campo de la Kabbalah, lo que estamos haciendo es ponernos en un nivel receptivo. Receptivo a recibir. Claro, tú eres activo también en el proceso, pero por principio, ¿qué dice la Kabbalah? Fuimos creados para recibir. Dios nos creó como una vasija. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender que nuestro primer paso es recibir lo que tengamos que recibir, pero nos volvemos dadores, quiere decir, entendemos y abrimos el vínculo justamente con Dios cuando agradecemos, por ejemplo. Entonces, el momento de la gratitud es un momento de hacer ese intercambio entre lo que recibo y lo que doy. Y eso es lo que va construyendo también este camino de Kabbalah, de estudio de Kabbalah, este camino que es también una forma de vida. ¿Sí? Entonces es importante. Y decías hace un momento, si la palabra Kabbalah, si se dice Cábala, porque también hay muchas dudas con respecto a este tema, en realidad es una cuestión de fonética. O sea, la palabra en hebreo es Kabbalah,
Pero cuando empezamos con la intención de traducirlo a los diferentes lenguajes, bueno, empezamos a ver que se escriben diferentes, se acentúan diferente, entonces pueden encontrarlo con K, claramente pueden encontrarlo con C. En español, mayormente, si tú lo pones en un diccionario, si lo buscas en línea, te va a aparecer K con C y te va a aparecer con el acento en la A, en la primera A. Te va a aparecer como Kabbalah en algunos casos, pero también alguna vez encontré un libro, curiosamente, que lo escribían hasta con Q. Así que en realidad cuando estudiamos Kabbalah es importante tratar de ir a la palabra hebrea y empezar desde ahí y tener una relación con el origen, porque la palabra es básico para poder desarrollar todo este modelo. Entonces, bueno, como se escribe en hebreo y como se pronuncia en hebreo sería el ideal. ¿Sí? Pero todo lo demás, entender por qué tiene estas otras formas. ¿Okay? Otra forma... Sí. Antes de que sigas con otro, quiero hacer un paréntesis también. Cuando hablamos de la fiesta de Simchat Torah, que hablamos de Hag Matan Torah, o que hablamos de en Shavuot también, que Hashem entrega la Torah al pueblo, hablamos justamente de que Hashem es quien entrega, Hashem es el que entrega, y el pueblo es el que recibe. Y realmente el que decide si recibe o no recibe, pero tiene que tener de alguna manera el recipiente, como decías recién, ¿no es cierto? El estar con un espacio disponible, con la mente, con el alma, con los brazos, disponible para recibir lo que Hashem tiene que dar, somos nosotros. Y por eso se llama fiesta de la entrega de la Torah y no fiesta de la recepción de la Torah. Y contanos un poquito al Rey Elahat, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto de hacer un recipiente? Convertirnos en un recipiente. Ser conscientes de que hay una relación con una fuente. Entonces, cuando pensamos que hay un creador y que ese creador continuamente está emanando su luz, que continuamente está dando ese pulso de vida a su creación, quiere decir a nosotros, el hecho solamente de decir, hoy me levanté, hoy tengo todo este día con Yom Ha'aseh Bereshit para hacer lo mejor que puedo hacer con ese día, es una forma de ir construyendo ese recipiente, hacer conciencia de lo divino que hay en nosotros y que además eso que es divino está continuamente dándose de ese creador hacia nosotros, como nutriéndonos como una fuente infinita de amor. Entonces, eso es lo que va construyendo. Y sí, son actos de conciencia. Desde que nos levantamos, obviamente, esto es una tradición inmersa en el judaísmo y tiene que ver todo con los preceptos, con el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, desde que te levantas y agradeces cuando te levantas, ese momento, cuando lo haces con conciencia, ese es un momento en donde estás aplicando este conocimiento, estás llevando a ese nivel tu vasija. ¿Sí? Porque no es nada más lo estás haciendo por repetición, lo estás haciendo pensando en que en ese momento tu alma regresó. ¿No? Estás diciendo modé, modá, ani, y estás teniendo un momento de claridad, de la oportunidad de que tu alma vuelve a respirar para que tengas todo este día para poder experimentar esta maravillosa creación. Entonces, esos pequeños instantes, cada una de esas líneas que tenemos dentro de la tradición que nos van marcando con su sabiduría un camino, si lo empezamos a vivir con este nivel de conciencia, la experiencia se vuelve una experiencia más profunda y la vasija, ¿sí? La vasija se expande. Entonces la experiencia es de mayor gozo, ¿sí? La experiencia es mucho más profunda y más divina, ¿sí? Tiene que ver con uno. Y otra vez nos volvemos partícipes en el proceso. Esto sucede en ti, sucede en cómo tú lo quieres vivir, cómo tú lo quieres experimentar. Una definición más, ya casi. Aunque hay muchísimas más que se van a quedar ahí, pero bueno, un poquito para que tengamos esta puerta de posibilidad de estudio de Kabbalah. Una definición más, cosmovisión de la realidad. Y a mí esta definición me gusta porque nos ayuda a entender esa ampliación de la visión. Porque cuando estamos estudiando Kabbalah nos va a suceder que vamos a empezar a relacionar conceptos, aspectos con lo físico, con la física, con la matemática, con la historia, con la sociología, con la psicología, hasta con la metafísica,
incluso nos podemos ir a la física cuántica, es interesantísimo, hay mucho de conceptos que hoy se analizan y que se encuentra una gran similitud, siendo conceptos tan antiguos, pero que hoy los hablamos en la ciencia. Y nos abre la oportunidad de entender que cuando estamos estudiando Kabbalah estamos hablando del ser humano, de esta creación y de todas las dimensiones que ocupan esta creación. Somos seres multidimensionales y estamos en una creación que es multidimensional. Entonces, para poder entender algo de lo que es este universo del que somos parte, tenemos que forzosamente abrir la visión. Entonces nos vamos a encontrar también con filosofía y nos vamos a encontrar con todo eso que nosotros estudiamos de manera quizás a veces aislada, unido en un sistema. Y eso es lo que también hace muy profundo el estudio de la Kabbalah. Esto se ve muy, muy claro en todos los sabios medievales, que realmente eran especialistas en todas las artes de todo tipo, desde la medicina, y eran los mismos que eran filósofos y que eran poetas, y que realmente manejaban un amplio espectro de la totalidad del conocimiento del ser humano, de la humanidad, de la naturaleza, de lo que existía y de lo que está en el ámbito del misterio, ¿no es cierto? Claro, y justamente el periodo de la Edad Media, aunque no es nuestro tema de hoy, pero lo veremos un poquito más adelante, es el momento justamente cuando se construye ya este modelo que hoy llamamos Kabbalah. Todo lo anterior habla de misticismo propiamente, y es en la Edad Media cuando ya como toma una forma y toma un modelo, entonces, una sistematicidad. Y un sistema se empieza y se conoce ya como Kabbalah. Entonces es importante porque está construido de todo esto, de todas estas visiones y de todo este conocimiento del ser humano, que lo que buscan es llevar al refinamiento del ser para poder tener una mejor relación con lo divino. Empieza por reconocer lo divino en nosotros, y claro, eso lo que dicen en algunas líneas, sobre todo este es un pensamiento posterior, claramente, siglo XVIII, en todo el desarrollo del Hasidut, de que nosotros lo que tenemos que hacer es elevar las chispas de luz, que es esa parte activa de nosotros en el proceso, y regresarlas, ¿sí? Quiere decir reconectarlas a la fuente. Entonces, el tener más información de todos estos campos en los que opera el ser humano y en los que se mueve este universo, nos da una oportunidad de tener una conexión más profunda y que nos lleve justamente a ese encuentro del que venimos hablando desde el principio. Excelente, Dalia. Y contanos la última definición de este ciclo, entonces, acerca de qué es la Kabbalah. Y nos vemos después, entonces, en las siguientes conversaciones. A ver, la última. La Kabbalah es una forma de vida. Cuando te levantas, decíamos, te pones un lente, ¿sí? Para ver, ¿sí? Hay quien necesita luego hacerlo cuando se levanta. Bueno, esta es una forma de llevar lo teórico a lo práctico, y que realmente esto se construya como una forma de vivir. Vivir con conciencia, vivir en esa búsqueda, sabiendo que el encuentro siempre es divino, y abrirnos a la experiencia activa de ese dar y recibir para llegar a construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Dalia. Realmente muy, muy enriquecedora este primer encuentro acerca de introducción a la Kabbalah y las definiciones al respecto. En nuestro próximo encuentro vamos a estar haciendo una breve reseña histórica acerca de los diferentes momentos por los que acompañan, que transcurrieron en torno al tema acerca de la Kabbalah. Así que nos espero en la próxima, y voy a dejar la lista de reproducción de toda esta serie de videos al final del mismo, y por supuesto el botón de suscripción para aquellos que no lo hayan hecho. Por supuesto, esto es gratuito, así que no duden en hacerlo. Muchísimas gracias, Dalia, nuevamente. Gracias, Beatriz. Un gusto. Nos vemos la próxima.